Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». San Juan capítulo 20 versículos 11 al 13. María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba y permaneció allí cuando ellos volvieron a Jerusalén. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los 2 ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde Jesús había sido colocado. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde le han puesto». Entonces ella se fue a buscar a alguien que pudiera contarle lo que le había sucedido al cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre y, pensando que fuese el encargado de aquel huerto, le dijo en tono de súplica: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré». San Juan capítulo 20 versículos 14 y 15. Si creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Jesús había vaciado, la tumba donde Lázaro había estado. ¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: «María». Inmediatamente supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su alegría se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo: «Raboni». Pero Jesús alzó la mano diciendo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Versículos 16 al 18. Jesús se negó a recibir el homenaje de sus discípulos hasta tener la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por medio de su sangre todos podían obtener vida eterna. En cielo y tierra toda potestad fue dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios, recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía y se lamentaban y lloraban. El día que era un día de regocijo para todo el cielo, era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su incredulidad en el testimonio de las mujeres mostró a qué nivel había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Jesús eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Pensaron que eran demasiado buenas para ser verdad.
Habían oído las doctrinas y las llamadas teorías científicas de los saduceos durante tanto tiempo que tenían un concepto muy vago acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. «Id», dijeron los ángeles a las mujeres, «decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». San Marcos capítulo 16, versículo 7. Esos ángeles habían acompañado a Jesús durante toda su experiencia terrenal. Habían presenciado su juicio y su crucifixión, y habían oído las palabras que Él dirigiera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos y que debiera haberlos convencido de su verdad. Estas palabras solo podían venir de los mensajeros de su Señor resucitado. «Decid a sus discípulos y a Pedro», dijeron los ángeles. Desde la muerte de Jesús, Pedro había sido atormentado por el remordimiento. No podía olvidar su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con Él vuelve a incluirlos a todos. El Maestro no los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación para ir a Galilea, y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres y les dijo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». San Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.